En una fría noche de invierno, en una pequeña ciudad rodeada de montañas, ocurrió un crimen que conmocionó a toda la comunidad. Un hombre de negocios respetado y con una familia ejemplar fue encontrado muerto en su casa, sin signos de forcejamiento ni de lucha. La policía inició una investigación exhaustiva, pero lo que encontraron fue un misterio que los llevó a seguir una serie de pistas y teorías que los mantuvieron al borde de la incertidumbre. A medida que avanzaban en la investigación, descubrieron que la vida aparentemente perfecta de la víctima escondía secretos y mentiras que podrían haber llevado a su asesinato. La pregunta era, ¿quién podría haber querido matar a este hombre y por qué? La respuesta se encontraba en un laberinto de relaciones complicadas, deudas ocultas y ambiciones desmedidas, que la policía debía desentrañar para descubrir la verdad detrás de este crimen que había sacudido a la ciudad entera. Con cada nuevo descubrimiento, la trama se complicaba, revelando una red de engaños y traiciones que llevaban a la investigación por caminos inesperados. ¿Podrían los detectives resolver el caso antes de que el asesino volviera a golpear? La búsqueda de justicia había comenzado, y con ella, una historia de suspense y intriga que pondría a prueba la determinación y la astucia de los investigadores. Pero también por su personalidad autoritaria y su tendencia a tomar riesgos. Su familia, compuesta por su esposa y 2 hijos, parecía ser la típica familia de clase media alta, pero la investigación reveló que había problemas debajo de la superficie. La esposa de Juan, María, había estado teniendo problemas de salud mental y había sido vista en varias ocasiones discutiendo con su esposo en público. La policía comenzó a entrevistar a los miembros de la familia y a los amigos de Juan, pero todos parecían tener coartadas sólidas para la noche del crimen. El único que parecía no tener una coartada era el hermano de Juan, Carlos, quien había estado en una reunión de negocios en otro estado, pero que había vuelto a la ciudad esa misma noche. La policía decidió investigar más a fondo a Carlos, pero no encontraron nada que lo vinculara directamente con el crimen. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió que Juan había estado involucrado en varios negocios turbios y había acumulado una gran cantidad de deudas. También había estado recibiendo amenazas de muerte de un desconocido, lo que hizo que la policía considerara la posibilidad de que el crimen fuera un asesinato por venganza. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la complejidad del caso hicieron que la investigación se estancara. La policía decidió buscar la ayuda de un experto en criminología, el Dr. Rodríguez, quien había trabajado en varios casos similares en el pasado. El Dr. Rodríguez examinó la escena del crimen y entrevistó a los testigos, y pronto se dio cuenta de que el caso era más complejo de lo que parecía. Este no es un crimen pasional, dijo el Dr. Rodríguez. Este es un crimen premeditado, planeado con cuidado y ejecutado con precisión. La policía sabía que tenían que encontrar al asesino antes de que volviera a golpear, pero la pregunta era, ¿dónde empezar? La investigación continuó durante semanas, con la policía siguiendo cada pista y cada teoría, pero sin encontrar nada concreto. La familia de Juan estaba cada vez más desesperada, y la comunidad comenzó a perder la fe en la policía. Pero la policía no se rindió, y siguió trabajando día y noche para resolver el caso. Y entonces, justo cuando parecía que el caso estaba a punto de enfriarse, la policía recibió una llamada anónima que cambiaría todo. Llamada anónima llegó a la comisaría de policía una noche, cuando la mayoría de los detectives estaban en casa. La voz al otro lado de la línea era baja y distorsionada, y el mensaje era breve y directo. «Busquen en la oficina de Juan», dijo la voz. «Allí encontrarán la clave para resolver el caso». La policía se puso en alerta de inmediato, y un equipo de detectives fue enviado a la oficina de Juan para buscar cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. La oficina de Juan estaba en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, y la policía había estado allí varias veces antes. Pero esta vez, decidieron buscar más a fondo, y examinaron cada rincón de la oficina, desde el escritorio de Juan hasta el archivo de documentos. Y entonces, en un cajón del escritorio, encontraron un sobre con el nombre de Juan escrito en él. Dentro del sobre, había una nota que decía, «No confíes en nadie». La policía se dio cuenta de que la nota debía haber sido escrita por Juan antes de su muerte, y que podría ser una pista importante. ¿Pero qué significaba?
¿A quién no debía confiar Juan? La policía decidió investigar más a fondo a los empleados de Juan, y pronto descubrieron que uno de ellos, un hombre llamado Luis, había estado actuando de manera sospechosa en los días previos a la muerte de Juan. Luis había sido contratado por Juan hacía unos meses, y había sido ascendido rápidamente a una posición de confianza. Pero la policía descubrió que Luis había estado mintiendo sobre su pasado, y que había estado en problemas con la ley antes. La policía decidió llevar a Luis a la comisaría para interrogarlo, y pronto se dio cuenta de que él sabía más de lo que decía. La policía también descubrió que Luis había estado en la oficina de Juan la noche del crimen, y que había salido de allí poco después de que Juan muriera. La policía sabía que tenían que encontrar a Luis y hacerle más preguntas, pero cuando fueron a su casa, no lo encontraron. Había desaparecido, y la policía se dio cuenta de que el caso acababa de tomar un giro inesperado. La policía decidió buscar a Luis en todos los lugares posibles, y pronto descubrieron que había estado en contacto con un hombre llamado Alejandro, quien había sido un socio de negocios de Juan. La policía sabía que Alejandro podría ser la clave para resolver el caso, y decidieron ir a su casa para interrogarlo. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que Alejandro no estaba solo. Estaba con alguien que la policía no esperaba ver. El socio de negocios. La policía se sorprendió al ver a María, la esposa de Juan, sentada en el sofá de la casa de Alejandro. Ella parecía nerviosa y asustada, y la policía se dio cuenta de que algo no estaba bien. Alejandro, por otro lado, parecía tranquilo y confiado, y la policía se dio cuenta de que él sabía más de lo que decía. La policía decidió interrogar a Alejandro y a María, y pronto descubrieron que habían estado en una relación secreta durante meses. La policía se dio cuenta de que esto podría ser un motivo para el crimen, y decidieron investigar más a fondo. Pero Alejandro y María negaron cualquier involucramiento en el crimen, y la policía se dio cuenta de que tenían que encontrar pruebas concretas para vincularlos con el caso. La policía decidió buscar en la casa de Alejandro, y pronto descubrieron un diario que pertenecía a María. En el diario, María había escrito sobre su relación con Alejandro, y sobre cómo Juan se había enterado de todo. La policía se dio cuenta de que esto podría ser el motivo para el crimen, y decidieron investigar más a fondo a Alejandro. La policía descubrió que Alejandro había estado en problemas financieros, y que Juan había estado a punto de descubrir sus mentiras. La policía se dio cuenta de que Alejandro podría haber matado a Juan para evitar que él descubriera la verdad. Pero la policía sabía que tenían que encontrar pruebas concretas para vincular a Alejandro con el crimen. La policía decidió seguir investigando, y pronto descubrieron que Alejandro había estado en contacto con un hombre llamado Carlos, quien había sido un enemigo de Juan. La policía se dio cuenta de que Carlos podría ser la clave para resolver el caso, y decidieron ir a su casa para interrogarlo. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que Carlos no estaba solo. Estaba con alguien que la policía no esperaba ver. El enemigo de Juan. La policía se sorprendió al ver a Luis, el empleado de Juan, sentado en el sofá de la casa de Carlos. Ella parecía nerviosa y asustada, y la policía se dio cuenta de que algo no estaba bien. Carlos, por otro lado, parecía tranquilo y confiado, y la policía se dio cuenta de que él sabía más de lo que decía. La policía decidió interrogar a Carlos y a Luis, y pronto descubrieron que habían estado en una conspiración para matar a Juan. La policía se dio cuenta de que Carlos había estado planeando vengarse de Juan durante meses, y que Luis había estado ayudándolo. La policía se dio cuenta de que esto podría ser el motivo para el crimen, y decidieron investigar más a fondo. La policía descubrió que Carlos había estado en problemas con Juan durante años, y que había estado planeando su venganza durante meses. La policía se dio cuenta de que Carlos podría haber matado a Juan para vengarse, y decidieron buscar pruebas concretas para vincularlo con el crimen. La policía decidió buscar en la casa de Carlos, y pronto descubrieron un arma que parecía ser la que se había utilizado para matar a Juan. La policía se dio cuenta de que esto podría ser la prueba que necesitaban para resolver el caso, y decidieron llevar a Carlos y a Luis a la comisaría para interrogarlos. La policía decidió interrogar a Carlos y a Luis, y pronto descubrieron que habían estado en una conspiración para matar a Juan.
La policía se dio cuenta de que Carlos había estado planeando vengarse de Juan durante meses, y que Luis había estado ayudándolo. La policía se dio cuenta de que esto podría ser el motivo para el crimen, y decidieron investigar más a fondo. La policía descubrió que Carlos había estado en problemas con Juan durante años, y que había estado planeando su venganza durante meses. La policía se dio cuenta de que Carlos podría haber matado a Juan para vengarse, y decidieron buscar pruebas concretas para vincularlo con el crimen. Y entonces, justo cuando parecía que el caso estaba a punto de resolverse, la policía recibió una llamada anónima que cambiaría todo. La llamada anónima 2. La llamada anónima llegó a la comisaría de policía una noche, cuando la mayoría de los detectives estaban en casa. La voz al otro lado de la línea era baja y distorsionada, y el mensaje era breve y directo. «No crean en Carlos», dijo la voz. «Él no es el asesino». La policía se sorprendió al escuchar esto, y se dieron cuenta de que el caso podría ser más complejo de lo que parecía. La policía decidió investigar más a fondo a Carlos, y pronto descubrieron que había estado en contacto con un hombre llamado Alejandro, quien había sido un socio de negocios de Juan. La policía se dio cuenta de que Alejandro podría ser la clave para resolver el caso, y decidieron ir a su casa para interrogarlo. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que Alejandro no estaba solo. Estaba con María, la esposa de Juan. La policía se dio cuenta de que María podría estar involucrada en el crimen, y decidieron interrogarla. María negó cualquier involucramiento en el crimen, pero la policía se dio cuenta de que ella sabía más de lo que decía. La policía decidió buscar en la casa de María, y pronto descubrieron un diario que pertenecía a ella. En el diario, María había escrito sobre su relación con Alejandro, y sobre cómo Juan se había enterado de todo. La policía se dio cuenta de que María podría haber matado a Juan para evitar que él descubriera la verdad, y decidieron investigar más a fondo. La policía descubrió que María había estado en problemas financieros, y que Juan había estado a punto de dejarla. La policía se dio cuenta de que María podría haber matado a Juan para evitar que él la dejara, y decidieron buscar pruebas concretas para vincularla con el crimen. La policía decidió seguir investigando, y pronto descubrieron que María había estado en contacto con un hombre llamado Luis, quien había sido un empleado de Juan. La policía se dio cuenta de que Luis podría ser la clave para resolver el caso, y decidieron ir a su casa para interrogarlo. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que Luis no estaba solo. Estaba con Carlos, el enemigo de Juan. La verdad, la policía se sorprendió al ver a Carlos y a Luis juntos, y se dieron cuenta de que el caso estaba a punto de resolverse. La policía decidió interrogar a Carlos y a Luis, y pronto descubrieron que habían estado en una conspiración para matar a Juan. La policía se dio cuenta de que Carlos había estado planeando vengarse de Juan durante meses, y que Luis había estado ayudándolo. La policía descubrió que María había estado involucrada en el crimen, y que había estado en contacto con Alejandro, quien había sido un socio de negocios de Juan. La policía se dio cuenta de que Alejandro había estado ayudando a María a planear el crimen, y que Luis había estado ayudando a Carlos a ejecutarlo. La policía se dio cuenta de que el caso era más complejo de lo que parecía, y que había sido un plan bien orquestado para matar a Juan. La policía decidió llevar a todos los involucrados a la comisaría para interrogarlos, y pronto descubrieron la verdad detrás del crimen. La verdad era que María había estado planeando matar a Juan durante meses, y que había estado en contacto con Alejandro y Luis para ejecutar el plan. Carlos había estado ayudando a Luis a planear el crimen, y Alejandro había estado ayudando a María a cubrir sus huellas. La policía se dio cuenta de que el caso había sido un plan bien orquestado, y que todos los involucrados habían estado trabajando juntos para matar a Juan. La policía decidió llevar a todos los involucrados a juicio, y pronto se dio cuenta de que el caso estaba resuelto. La justicia había sido servida, y la familia de Juan podía finalmente descansar en paz. La policía se dio cuenta de que el caso había sido uno de los más complejos que habían visto, y que había requerido una gran cantidad de trabajo y dedicación para resolverlo. Pero al final, la verdad había sido descubierta, y la justicia había sido servida. Agosto de 2015, Tucson, Arizona. La ciudad estaba sumida en un calor sofocante,
con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados durante el día. La noche del 15 de agosto, la policía de Tucson recibió una llamada anónima que cambiaría el curso de la historia de la ciudad. Un hombre había sido encontrado muerto en su casa, en el barrio de Catalina Foothills, uno de los más exclusivos de la ciudad. La víctima era un hombre de 45 años, llamado Juan, que había sido un empresario exitoso en la ciudad. Era dueño de una empresa de construcción que había crecido rápidamente en los últimos años, y era conocido por su carisma y su habilidad para cerrar tratos. Pero la policía pronto descubriría que la vida de Juan no era tan perfecta como parecía. El detective James, un hombre experimentado y con una gran habilidad para resolver casos, fue asignado al caso. James había estado en la policía de Tucson durante más de 20 años, y había resuelto algunos de los casos más complejos de la ciudad. Pero este caso parecía diferente. Había algo que no encajaba. La autopsia reveló que Juan había muerto por un disparo en la cabeza, y que el arma utilizada había sido una pistola de 9 milímetros. La policía encontró la pistola en la escena del crimen, pero no había huellas dactilares ni otras pruebas que pudieran llevar a un sospechoso. La investigación comenzó con la familia de Juan, su esposa María y sus 2 hijos, que parecían estar en shock por la noticia. María, una mujer de 40 años, con un rostro bonito y una sonrisa triste, parecía estar devastada por la pérdida de su esposo. Pero el detective James notó que había algo en su comportamiento que no encajaba, algo que le hizo preguntarse si ella podría estar involucrada en el crimen. El detective James también habló con los empleados de Juan, que parecían estar sorprendidos por la noticia. Pero uno de ellos, un hombre llamado Luis, parecía estar nervioso y evasivo. James decidió investigar más a fondo a Luis, y pronto descubrió que había estado en problemas financieros y que había estado en contacto con Juan en los días previos a su muerte. La investigación continuó durante semanas, con el detective James y su equipo siguiendo cada pista y cada teoría. Pero cuanto más profundizaban en el caso, más complejo parecía. Había muchos sospechosos, y cada uno de ellos parecía tener un motivo para matar a Juan. Pero el detective James no se rindió. Estaba decidido a resolver el caso y a encontrar al asesino de Juan. Y entonces, justo cuando parecía que el caso estaba a punto de enfriarse, la policía recibió una llamada anónima que cambiaría todo. La llamada anónima llegó a la comisaría de policía una noche, cuando la mayoría de los detectives estaban en casa. La voz al otro lado de la línea era baja y distorsionada, y el mensaje era breve y directo. «Busquen en la oficina de Juan», dijo la voz. «Allí encontrarán la clave para resolver el caso». El detective James se puso en alerta de inmediato, y un equipo de detectives fue enviado a la oficina de Juan para buscar cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. La oficina de Juan estaba en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, y la policía había estado allí varias veces antes. Pero esta vez, decidieron buscar más a fondo, y examinaron cada rincón de la oficina, desde el escritorio de Juan hasta el archivo de documentos. Y entonces, en un cajón del escritorio, encontraron un sobre con el nombre de Juan escrito en él. Dentro del sobre, había una nota que decía: «No confíes en nadie». El detective James se dio cuenta de que la nota debía haber sido escrita por Juan antes de su muerte, y que podría ser una pista importante. ¿Pero qué significaba? ¿A quién no debía confiar Juan? El detective James decidió investigar más a fondo, y pronto descubrió que Juan había estado involucrado en varios negocios turbios y había acumulado una gran cantidad de deudas. También había estado recibiendo amenazas de muerte de un desconocido, lo que hizo que la policía considerara la posibilidad de que el crimen fuera un asesinato por venganza. La investigación continuó durante meses, con el detective James y su equipo siguiendo cada pista y cada teoría. Y entonces, justo cuando parecía que el caso estaba a punto de resolverse, la policía recibió una llamada anónima que cambiaría todo. La llamada anónima llegó a la comisaría de policía una noche, cuando la mayoría de los detectives estaban en casa. La voz al otro lado de la línea era baja y distorsionada, y el mensaje era breve y directo. «No crean en Carlos», dijo la voz. «Él no es el asesino». El detective James se sorprendió al escuchar esto,
y se dio cuenta de que el caso podría ser más complejo de lo que parecía. La investigación continuó durante semanas, con el detective James y su equipo siguiendo cada pista y cada teoría. Y entonces, finalmente, descubrieron la verdad detrás del crimen. La verdad era que María, la esposa de Juan, había estado planeando matar a su esposo durante meses. Había estado en contacto con un hombre llamado Alejandro, quien había sido un socio de negocios de Juan, y juntos habían planeado el crimen. Luis, el empleado de Juan, había estado ayudando a María a ejecutar el plan, y Carlos, el enemigo de Juan, había estado ayudando a Luis a planear el crimen. La policía se dio cuenta de que el caso había sido un plan bien orquestado, y que todos los involucrados habían estado trabajando juntos para matar a Juan. La justicia había sido servida, y la familia de Juan podía finalmente descansar en paz. El detective James se dio cuenta de que el caso había sido uno de los más complejos que había visto, y que había requerido una gran cantidad de trabajo y dedicación para resolverlo. Pero al final, la verdad había sido descubierta, y la justicia había sido servida. Agosto de 2015, Tucson, Arizona. La ciudad estaba sumida en un calor sofocante, con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados durante el día. La noche del 15 de agosto, la policía de Tucson recibió una llamada anónima que alertaba sobre una situación sospechosa en una de las casas del barrio de Catalina Foothills, uno de los más exclusivos de la ciudad. La policía acudió al lugar y encontró a un hombre de 45 años, llamado Juan, que había sido un empresario exitoso en la ciudad. Juan había sido dueño de una empresa de construcción que había crecido rápidamente en los últimos años. La policía inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Juan. La investigación reveló que Juan había estado involucrado en varios negocios y había acumulado una gran cantidad de deudas. También se había estado enfrentando a problemas personales y profesionales. La policía estaba tratando de determinar si la muerte de Juan había sido un accidente, un suicidio o un homicidio. La policía comenzó a entrevistar a las personas que habían estado en contacto con Juan en los días previos a su muerte. Hablaron con su esposa, María, y sus dos hijos, que parecían estar conmocionados por la noticia. También entrevistaron a los empleados de Juan, que parecían estar sorprendidos por la noticia. La investigación continuó durante meses, con la policía siguiendo cada pista y cada teoría. La policía estaba tratando de determinar qué había pasado en la noche del 15 de agosto y quién podría haber estado involucrado en la muerte de Juan. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió que Juan había estado involucrado en varias disputas y conflictos con personas de su entorno. La policía estaba tratando de determinar si alguno de estos conflictos podría haber sido el motivo de la muerte de Juan. La investigación fue un proceso lento y laborioso, pero la policía estaba decidida a encontrar la verdad detrás de la muerte de Juan. La policía trabajó incansablemente para reunir pruebas y entrevistar a testigos, y finalmente, después de meses de investigación, la policía descubrió la verdad detrás de la muerte de Juan. La verdad era que la muerte de Juan había sido el resultado de una serie de eventos y circunstancias que habían llevado a una tragedia. La policía había descubierto que Juan había estado involucrado en una serie de problemas personales y profesionales que habían afectado su vida y la de su familia. La policía concluyó que la muerte de Juan había sido un trágico accidente, y no un homicidio. La investigación había revelado que Juan había estado luchando con problemas personales y profesionales, y que su muerte había sido el resultado de una serie de eventos y circunstancias que habían llevado a una tragedia. La familia de Juan y la comunidad de Tucson estaban conmocionados por la noticia de su muerte. La investigación había sido un proceso largo y difícil, pero la policía había trabajado incansablemente para encontrar la verdad detrás de la muerte de Juan. La verdad había sido descubierta, y la familia de Juan podía finalmente encontrar un poco de paz.